al principio de mi entrada en la industria fintech y en la industria cripto en particular, en donde él me decía, no digas mundo cripto porque me alejas, hay un solo mundo y es el de todos, entonces no hay un mundo cripto, hay un mundo, yo estoy adentro, vos también, es nuestro mundo, entonces ¿cómo hacemos para hablar el mismo idioma, no? Entonces ahí fue cuando hice una especie de clic y entendí que si no se lo podía explicar a mi papá, no se lo podía explicar a nadie más. Entonces, o por lo menos me iba a quedar reducida a un nicho muy chiquitito de gente que iba a entender los tecnicismos y demás. Entonces entendí que no era por ahí, no era así como íbamos a construir algo más inclusivo y más amplio. Y empiezo un poco esta presentación hablándoles del dato clave para mí, que es, todavía es de nicho. Si uno se fija en cuánta gente del total de la población mundial participa en productos cripto, en la industria cripto, es menos del 5% de la población mundial. Entonces todavía sigue siendo algo no masivo, si se quiere. Hay mucho, se habla mucho, está en las noticias, está por todos lados, pero en definitiva no es algo que haya alcanzado todavía la masividad, ¿no? Entonces tiene mucho upside, tiene mucho para crecer, tiene mucho potencial, y ahora con esta pequeña presentación que les hice y que les quiero compartir, bueno, vamos a ir viendo como pedacitos de la historia, detalles y demás, y ahí me pueden preguntar lo que quieran en cualquier momento, que es una presentación muy, muy sencilla, pero con como conceptos puntuales para que nos quede a todas y a todos, porque veo que también hay participantes masculinos, así que muy bien, nos quede grabado como los conceptos básicos, ¿no? O sea, qué son las criptomonedas, cuál es el sistema que se usa para asentar las transacciones, la famosa blockchain, qué significa una blockchain, qué tipos de blockchain hay, dónde uno se puede nutrir de información, cuáles son los medios de información disponibles y los más confiables, etc. Entonces, es como un pantallazo general, a grandes rasgos de alto vuelo, y la que quiera o el que quiera después profundizar, yo siempre tengo mis canales de comunicación abiertos, me pueden enviar consultas por mis redes sociales y demás, que siempre me hago el espacio para poder dar una mano en aclarar algunos conceptos. Así que bueno, si les parece, les voy a compartir mi pantalla y vamos a la presentación que yo tengo acá. Veamos. Un segundito. Que yo tengo abierto acá. Acá mismo. Un segundo, ya estoy con ustedes. Mientras vas encontrando la presentación ahí, Hanna, gracias por todo lo que hiciste en la introducción, y la verdad que ver que vos sos una historiadora, ¿no? Estés hablando de estas cosas, está buenísimo, pero también pensaba que es como parte de nuestra historia, así que buenísimo que desde tu perspectiva también puedas aportar y nos puedas compartir todos los conceptos. Así que buenísimo. A ver si la pueden ver ahora. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo todos mis documentos? No, dice Ana, he empezado a compartir, pero Ahí todavía está, no. ahí está, ahí perfecto. Bueno, excelente. Bueno, si yo las quería ver a ustedes también, así voy viendo las reacciones. Bueno, el primer slide de esta presentación es básicamente una definición sencilla, corta, de qué es Bitcoin. Bitcoin siendo la criptomoneda más famosa, la más utilizada, la que tiene la mayor capitalización de mercado. Bueno, Bitcoin es una criptomoneda que le dicen algunos deflacionaria, porque tiene una cantidad prefijada de 21 millones de unidades que se van a miniar de acá hasta el fin que tiene programado este programa, porque en definitiva es un programa, ¿sí? Es un software que fue programado por un conjunto de personas, o una persona, no se sabe bien, después les voy a contar un poco la anécdota que hay alrededor de la creación de Bitcoin, pero en definitiva lo que sí sabemos a ciencia cierta son estos ítems y estas características que les quiero comentar,
que la cantidad es prefijada. Sabemos que particularmente en Bitcoin es una moneda que tiene 21 millones, va a tener como total circulante en la economía la cantidad de 21 millones de Bitcoins, que es divisible en hasta, si no me equivoco, 13 decimales, ¿sí? Entonces uno ve esas cantidades ínfimas de Bitcoin a veces circulando, es porque es divisible hasta esa cantidad de decimales. Es fungible, todos los Bitcoins son iguales, ¿sí? Porque es una secuencia alfanumérica que está encriptada, por eso le dicen criptomonedas. Es una moneda privada, o sea, eso significa que no es emitida por ningún ente regulador de ningún estado, y es pseudoanónima. Se conoce todo el camino que puede hacer un Bitcoin, pero nunca a quién pertenece. ¿Por qué? Se conocen las billeteras por las cuales se mueve y las transacciones quedan asentadas en la blockchain, que después vamos a ver qué significa exactamente, y eso hace con que sea traceable, digamos, es traqueable el camino que recorre cada decimal de Bitcoin, cada transacción que se hace sobre la blockchain de Bitcoin, pero uno no necesariamente sabe quién está del otro lado, ¿sí? En algunos casos sí, porque hay algunas plataformas que exigen que uno atraviese un proceso de KYC, de Know Your Customer, de conoce a tu cliente, para poder transaccionar, y además solo reciben el dinero fiat para transformarlo en Bitcoin a través de transferencias bancarias, o sea que en muchos casos la operación es totalmente traceable y no es anónima. Pero, como les comentaba al principio, también existe la posibilidad de que uno transaccione entre pares, ¿no? Que son las transacciones P2P o peer-to-peer. A eso después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Es divisible Bitcoin, hasta 100 millones de veces se puede dividir. Es global, se puede enviar a cualquier parte del mundo y cambiarla por cualquier moneda en los exchanges o entre personas, pero básicamente hoy Bitcoin tiene una larga aceptación a nivel global y hay exchanges operando en la mayoría de los países. Es bastante seguro, Bitcoin no se puede falsificar de ninguna manera, y como dato adicional les quiero mencionar que la blockchain de Bitcoin jamás fue hackeada. Lo que sí fueron hackeadas fueron las plataformas que operan con Bitcoin, pero la blockchain jamás tuvo un hack. Es muy segura realmente y fue pensada para eso, para que no se pueda hackear. Además es abierto y es libre. Eso significa que cualquier persona en cualquier lugar lo puede usar, incluso también se puede poner, si tuviera el poder de procesamiento de datos, el poder computacional para hacerlo, puede minear bitcoins. Y después vamos a ir al famoso miniado. ¿Qué significa miniar? La mineración de Bitcoin, que es un tema que mucho se habla y poco se sabe, y que es bastante particular, ¿no? Que es la forma de emisión de Bitcoin, o cómo se extraen esas criptomonedas, esos Bitcoins de la blockchain, ¿no? Que es donde están descansando, digamos, es donde están guardados en potencia, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver si puedo, ahí está. Tengo que ir para adelante. Muy bien. Acá está. Bueno, ¿qué pasa con el sistema fiat? ¿Por qué se habla tanto de cripto? Porque tiene algunas potencialidades muy interesantes. Entonces, lo que vemos es que sin cripto las transacciones en fiat son bastante caras y bastante lentas, ¿no? Entonces, lo que sí se vio es que la blockchain de Bitcoin tiene la potencialidad de bajar muchísimo el precio, por ejemplo, del envío de remesas, de los pagos internacionales, y de hacerlo en una cantidad de tiempo sumamente inferior a las transacciones o los órdenes de pago, los envíos que se hacen, por ejemplo, a través de SWIFT, ¿no? Que es, digamos, el sistema de transferencias internacionales que usan los bancos, y que es bastante monopólico, si se quiere, ¿no? Globalmente. Entonces, monopólico por decir algo, pero es el sistema preponderante, y todos y todas sabemos que en algún momento, si tuvimos que hacer un pago internacional, es un dolor de cabeza. Ir por el sistema bancario es caro, es lento. Entonces, cripto realmente tiene un poder disruptivo para el envío de remesas, porque es muchísimo más barato y muchísimo más rápido. En el mundo fiat el acceso, digamos, es bastante restringido, ¿no? Uno tiene que, para abrirse una cuenta, empezar a construir un perfil crediticio, hacer transacciones, tiene que pasar por un proceso de aceptación, digamos, por parte de las entidades financieras, que
muchas veces hace con que quede mucha gente afuera, ¿no? En la informalidad, que no pueden atravesar ese proceso de aceptación. En el caso de cripto, eso es muy distinto, porque nadie te pide recibo de sueldo para empezar a construir productos de crédito, ¿no? Entonces, hay una diferencia en cuanto al acceso. Y bueno, en nuestro mundo sin cripto es un mundo inflacionario, porque básicamente las monedas dependen de la política monetaria de los bancos centrales, y eso es en su libre albedrío pueden decidir emitir más o menos y, digamos, definir cómo se va a encarar los procesos inflacionarios. En el caso de Argentina, todos sabemos, es un problema real el que tenemos, que no hay estabilidad de la moneda, y que, bueno, el Banco Central a duras penas puede cumplir con sus mandatos. Entonces, vemos que claramente para un país con alta inflación, como es el caso de Argentina, y en otro extremo también, el caso de Venezuela, son dos países que son muy permeables a cripto, justamente porque es un refugio en contra de la inestabilidad de la moneda, y tiene mucho sentido que desde acá de Argentina se estén proyectando muchas empresas cripto y haya tanta aceptación y tan rápida de los productos cripto, ¿no? Y de las criptomonedas en general. Entonces vemos como un mundo con cripto es un mundo en donde uno tiene un mayor control sobre su dinero, porque básicamente es un dinero privado, y uno puede disponer de ese dinero de la forma en que mejor le siente. Puede dar la custodia a terceros o puede tener la custodia uno mismo. Entonces eso es muy interesante, ver cómo es un dinero que le permite a uno tener más libertad financiera. En el mundo cripto, y yo misma cometo el error de usar la expresión mundo cripto, pero en un mundo con cripto, vamos a ponerlo así, vemos cómo se pueden construir productos con un mayor nivel de desintermediación. Entonces, uno, como usuario, puede armarse su propio banco, o su banco en su billetera, adquiriendo productos de interés, productos de ahorro, haciendo envíos, transferencias, pagos, con un nivel menor de intermediación financiera, intermediación bancaria. Por supuesto que este punto es el punto que resulta más chocante, si se quiere, y el punto que genera más ruido y más conflicto con el sistema financiero tradicional, porque ahí el rol de los bancos es adaptarse o morir, según la visión de muchos de los que estamos del lado cripto de la vida. Yo tiendo a pensar particularmente que va a haber una fusión, que va a haber una adaptación, que la banca va a ir en sentido favorable a cripto. De hecho, estoy trabajando particularmente para eso, pero algunos bancos han sentido una especie de amenaza, porque es casi como dejarlos fuera del juego financiero, ¿no? Entonces veremos, los próximos años van a ser súper emocionantes desde mi punto de vista, ver cómo la banca se pone a tiro y se pone a tono con esta nueva posibilidad de construir, ¿no? Y el registro y el tracking de las operaciones en la blockchain es muchísimo más seguro, mucho más eficiente que en los libros contables tradicionales, que en los sistemas antiguos que se usa todavía en la banca. Así que podemos mencionar varias ventajas, pero estas son algunas muy importantes sobre por qué el uso de cripto trae un impacto positivo, ¿no?, sobre el sistema financiero. Desde mi punto de vista, quizás un banquero les dirá otra cosa, pero yo puedo decir que a mí me parece que viene a aportar muchísimo. Acá les hice como una línea de tiempo muy cortita de cómo fue la historia de Bitcoin, que es muy divertida. En agosto del 2008 se registró el dominio bitcoin.org, entonces ahí ya empezaba a pasar algo, ¿no? Y en octubre de ese mismo año se publica el paper, que es el documento fundacional de Bitcoin, ese tal Satoshi Nakamoto, que a mí me parece muy divertida esta historia de que una moneda privada esté revolucionando la industria y uno no sabe quién la hizo, porque Satoshi Nakamoto en japonés es como decir Juan Pérez, o sea, es el nombre de lo más común, entonces es casi como escudarse detrás de un alias o de un nombre que no representa nada. No se sabe si es una persona, si son varias, qué nacionalidad tiene, dónde se creó. Ellos fueron muy cuidadosos, ellos o él o ella o ellas, muy cuidadosos de preservar la anonimidad
Incluso esta persona, Satoshi, dejó de participar del desarrollo de Bitcoin, ¿sí? Todo esto para decirles que Bitcoin es un programa de computación, es básicamente un software que está construido en software, que es la blockchain. Entonces no perdamos de vista esto, ¿no? Que es interesante, es un desarrollo 100% digital, y que fue planeado en el 2008, el white paper de Bitcoin describe absolutamente cómo iba a ser el recorrido de Bitcoin sobre la faz de la Tierra hasta que se emita, hasta que se minee, digamos, el último Bitcoin. Entonces es muy interesante porque ya está todo prefijado en ese white paper, ¿no? Entonces no hay mucho para innovar. Uno le está dando curso a algo que desde el 2008 ya fue planeado y asentado. En el 2009 empieza toda esta historieta, que fue lo que se llama el Genesis Block, que fue el bloque número 1. ¿Qué es el bloque? Bueno, ahí vamos a ir a explicar bien, para que quede bien claro qué es la blockchain. Pero el bloque es literalmente un bloque, que es una secuencia alfanumérica que se asienta en este libro contable digital, que es la blockchain. Entonces es el registro de una operación. Entonces el primer bloque que se inscribió computacionalmente en la blockchain salió el 3 de enero con un texto muy interesante sobre lo que era la crisis de las hipotecas en Estados Unidos en ese momento y los bailouts y cómo estaban rescatando a los bancos. Sale con un texto alusivo a uno de los bailouts a los bancos en Estados Unidos. En forma irónica, bastante sarcástica, decidieron mencionar ese texto como para exponer la falencia o las debilidades del sistema financiero tradicional. Entonces, en un juego deciden asentar la primera transacción de Bitcoin, haciendo alusión a una noticia que pasaba exactamente ese día, ¿no? Un titular de The Times en Estados Unidos. Y en el 2010, lo que nos da a entender que sea el que sea el grupo o la persona que desarrolló Bitcoin, estaba muy conectado con lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera uno tiende a pensar que es más de este lado del mundo que del lado oriental, ¿sí? Por la orientación de ese primer mensaje en ese primer bloque. De hecho, hay rumores de que los desarrolladores de Bitcoin originales son lo que se conoce como la PayPal Mafia, que fueron los fundadores de PayPal. Está Peter Thiel, que es uno muy reconocido promotor de Bitcoin, y el otro es Elon Musk, porque Elon Musk también fue fundador de PayPal, él era parte de la PayPal Mafia. Se dice que fue ese grupo de mentes bastante brillantes, que en ese momento fueron los fundadores de esa compañía, los que están por detrás del desarrollo de Bitcoin. No se pudo comprobar nunca, pero hay rumores. En el 2010 ocurre un evento muy gracioso, es una de las mejores anécdotas de Bitcoin. Había mucho furor entre un grupito de nerds en Estados Unidos alrededor de Bitcoin, y el 22 de mayo un ser humano que tenía Bitcoin decidió pagar el equivalente a lo que valía una pizza en ese momento en Papa Joe's, que es una pizzería bastante mala de los Estados Unidos, el equivalente a 10.000 Bitcoin por una pizza de Papa Joe's, porque Bitcoin en ese momento no valía nada. Entonces ahí quedó inscripto muchos años después ese como el Bitcoin Pizza Day, porque este ser humano que se sabe quién es, no se arrepiente para nada de lo que hizo, pero quiso hacer una de las primeras transacciones comerciales en Bitcoin, y bueno, y se va a acordar para siempre que se desprendió de 10.000 Bitcoin por una pizza que comió en el acto. Así que esa es una anécdota que se celebra todos los 22 de mayo entre la comunidad cripto, el Bitcoin Pizza Day, y a mí este año me mandaron una pizza a casa el 22 de mayo, así que lo voy a recordar bastante porque participé por primera vez de esta anécdota global, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, del 2010 al 2020 no es que no pasa nada, sino que para la mayoría de nosotros Bitcoin queda dormido o en stand-by, porque la mayoría de nosotros no tuvimos mucho conocimiento de lo que estaba sucediendo en el mundo de las criptomonedas, pero realmente el crecimiento era sostenido, y si ustedes piensan que Bitcoin a principios de este año llegó a valer $60.000 y empezó valiendo exactamente cero,
Bueno, a lo largo del tiempo solo subió y subió muchísimo. Entonces es un activo, se considera hoy un activo más que interesante. Y después vamos a hablar un poco si reserva de valor, si no reserva de valor, etcétera. O sea, un poco qué características tiene ese activo, ¿no? Pero en el 2020 lo que vimos fue una entrada súper acelerada y súper masiva de inversiones institucionales. Y ahí empieza a cambiar mucho el juego, porque hasta entonces el dinero que había, la capitalización de Bitcoin era más bien baja, iba en aumento, pero muy retail, ¿no? Consumidores individuales, o sea, usuarios, digamos, retail, algunos con billeteras muy importantes de Bitcoin que fueron acumulando cantidades muy importantes. De hecho, para que ustedes sepan, la mayor cantidad de Bitcoins que está hoy en circulación está en billeteras que se desconocen de quiénes son, ¿no? Ni siquiera son de los fondos y de los actores institucionales. Entonces, toda esa gente que en los últimos 10 años fue acumulando Bitcoin, las tiene reservadas hoy en, vaya a saber dónde uno, ¿no? En qué tipo de custodia y demás. No están en circulación, digamos, ¿no? Pero en el 2020, el año pasado, vimos una entrada fuertísima de fondos y empezaron a jugar un rol fondos muy importantes como JP Morgan, como Grayscale, y ahí es donde se empezó a mover, porque los institucionales arrastran a la confianza del gran público, bueno, y la gente empezó a sentirse más atraída, Bitcoin empezó a estar en las noticias con muchísima fuerza, hubo un raid de prensa de Bitcoin, del cual yo participé y fue muy divertido, tocó máximos históricos. Cuando ustedes vean ATH en algún lugar, es una sigla que significa en inglés all time highs, que es cuando toca un máximo histórico. Entonces Bitcoin el año pasado rompió sucesivamente varios máximos históricos, y como les decía, a principios de este año llegó a tocar los $60.000, y eso fue un atractivo para que todos empezaran a mirarlo con otros ojos, ¿no? Y bueno, y en 2021 estamos ahora, ese es el market cap que yo les puse ahí, de abril, Bitcoin estaba en 923 billones de dólares, solo Bitcoin de capitalización. Es muy lejos todavía la cantidad de dólares circulante, por supuesto, pero no es para nada despreciable. Si uno piensa que ya están adentro incluso inversores históricos como George Soros, y que los bancos empiezan a mirar con mucho más cariño a Bitcoin como un activo financiero más, se empieza a hablar de regulación fuertemente, empieza a haber movimientos de los bancos centrales para ver cómo pueden mitigar el efecto cripto en la economía, si vale la pena invertir en lo que se llama las monedas digitales de los bancos centrales, que no son criptos, sino son una versión de la moneda fiat en formato digital. Entonces uno empezó a ver cómo tanto los reguladores, el Estado, como el ecosistema financiero se dio vuelta y le empezó a prestar atención, ¿no? Ya dejó de ser un juego de nerds de computación y empezó a participar fuerte en el escenario financiero, ¿no? Entonces ahí lo que vemos a partir de este año, cada vez con más intensidad, es un interés de los bancos por capturar ese valor que está en Bitcoin. ¿Cómo pueden hacer? Entonces, en Estados Unidos, desde el año pasado, los bancos ya están autorizados a ser custodios de criptoactivos, entonces uno va a poder depositar sus cripto en el banco y contar con los seguros que cuenta de FDIC, por ejemplo, y del sistema regulatorio estadounidense, va a poder empezar a contar con seguros sobre sus criptoactivos, lo cual lo hace súper interesante porque le da un estatus de activo financiero que hasta entonces no tenía, ¿no? Entonces estamos viendo cómo este aparente juego de nerds se está convirtiendo en una pieza clave del sistema financiero. Bueno, hablé mucho de Bitcoin, pero hay varias otras criptomonedas más. La segunda en capitalización de mercado es el Ether, que corre sobre una blockchain distinta al de Bitcoin, corre sobre la blockchain de Ethereum, y es una criptomoneda que tiene una construcción completamente distinta y tiene funcionalidades diferentes, ¿no? Entonces, yo les cuento esta anécdota para no hacer doble clic y entrar muy en profundidad porque tenemos poco tiempo, pero
los Ethereans o los defensores de esta otra criptomoneda, que no es de emisión controlada como Bitcoin, por ejemplo, es de emisión, digamos, no tiene una cantidad prefijada, dicen que Bitcoin es un pisapapeles, que no sirve para nada, porque no cumple ni como moneda, digamos, porque la volatilidad es muy alta, entonces no sirve para nada, no sirve para pagar, y tampoco sirve para construir otras aplicaciones o productos financieros más elaborados, ¿no? Entonces los Ethereans hacen el chiste con los Bitcoiners, que su moneda no sirve para nada, y que la de ellos sí sirve, por ejemplo, para algo muy interesante, que es para programar los contratos inteligentes, o los smart contracts, que ya habrán escuchado hablar en alguna ocasión de los famosos contratos inteligentes. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Bueno, en unos slides más ahí les cuento. También nos quedó pendiente la definición de blockchain para que quede bien claro, pero no quería dejar de mencionarles que las cripto más famosas hoy, van a ver ahí una que es básicamente un chiste, que es Doge, esa moneda que fue inventada por un grupo de chicos en Estados Unidos, que nos hace pensar sobre el valor, sobre la teoría del valor. ¿Qué es el valor? ¿Qué tiene valor? ¿Y quién define que una moneda inventada por un grupo de chicos tenga valor o no? Y básicamente es la confianza, ¿no? O sea, y es la cantidad de usuarios que está dispuesto a invertir en ese pedazo de papel, en ese programa, en ese chiste, en ese meme o en lo que sea. Entonces, para mí es súper interesante ver cómo un desarrollo que empezó como un chiste, como un meme de internet, nos hace plantearnos qué es el valor, a qué le atribuimos valor. Para la gente que está dentro de Doge hoy, Doge tiene valor, intercambia Doge por otras cosas, y hay gente que está haciendo mucha plata con esa criptomoneda. Aunque no tenga valor para nada más, aunque uno no pueda pagar un café con Doge, o si guarda Doge hoy no sabe si dentro de 10 años va a tener millones o cero. Es imposible saber, pero hoy los que están adentro de los exchanges, o sea, de los mercados en donde se transacciona y se tradean criptomonedas, le podrían decir perfectamente, para mí tiene valor, yo la puedo intercambiar por otras cosas, y además veo cómo se aprecia a lo largo del tiempo, ¿no? Yo la compré a 100 y hoy la vendo a 1000, bueno, para mí tiene valor. Entonces, muy interesante, para mí es revolucionario lo que está pasando, es de un grado de libertad absoluta, que uno pueda crear valor de la nada. Porque acá lo que está pasando es eso, si uno profundiza un poco, es una generación de valor que no está vinculada a los fundamentals de una empresa, no está vinculada a la creación de valor tal como la conocemos, con los rendimientos, con los flujos de fondo, flujos de caja de una empresa, no tienen nada que ver. Entonces, es difícil para nosotros, con nuestra mentalidad todavía seteada en la creación de valor anterior, comprender cómo se puede crear valor de esta forma, ¿no? Usando apenas la tecnología. Es un grupo de chicos sentados en internet con acceso a una computadora. Así que se sorprenderían de saber la capitalización hoy de Doge. O sea, es la tercera criptomoneda con mayor cantidad de dinero metido ahí adentro. Es una cosa impensable hasta hace unos años atrás. Y a mí me parece desafiador, me parece que nos propone a nosotros dar la discusión sobre el valor desde otro lugar, con la cabeza más abierta, y bueno, y aprovechar estas experiencias para ver cómo las podemos capitalizar y cómo podemos usar esto para crear riqueza, ¿no? Que de alguna forma es un poco la deuda que tenemos en Argentina, la creación de riqueza. ¿Qué es lo que podemos aprender de todo esto que nos pueda servir a nosotros como sociedad? Por lo menos yo me ubico ahí, y es de las cosas que más me gusta investigar. Y las últimas dos que hay ahí, USDC y DAI, son criptomonedas estables. Tiene una diferencia fundamental con las otras que yo les mencionaba, tanto Doge como Ether y Bitcoin, que son volátiles. USDC y DAI, USDT también, Tether, las tres son stablecoins, ustedes también habrán escuchado hablar de ellas, que tienen su valor, digamos, atado a $1, ¿sí? Entonces un USDT, un Tether vale $1, un USDC también, y un DAI aprox vale $1 también, ¿sí? Las tres tienen distintas formas de correlacionar su valor con $1. Por ejemplo, en el caso de USDC,
ellos garantizan que por cada USDC que se emite hay $1 físico depositado en bancos en los Estados Unidos. Eso es lo que dicen ellos, es un proyecto privado. En el caso de DAI... Perdón, Sí. Hanna, perdón, acá Nuria hace una pregunta, dice, realmente sorprende, pregunta, ¿el Bitcoin se puede cambiar por dinero en billete y cómo? Sí, por supuesto. El Bitcoin se puede cambiar por dinero. Hay básicamente dos formas. Si uno se abre una cuenta en un exchange habilitado para operar acá en Argentina y hace una transferencia de su cuenta en pesos y compra Bitcoin, cuando quiera vender, ese exchange le va a devolver los pesos a su cuenta. Entonces esa es una forma de obtener pesos contra Bitcoin. La otra forma son las transacciones entre pares. Entonces uno puede vender su Bitcoin a un particular y ese particular le da el efectivo o le hace una transferencia bancaria dependiendo de cómo uno quiera transaccionar, ¿no? Si adentro del sistema o por afuera. Y no les voy a mentir, por supuesto están las criptocuevas, como las cuevas de dinero tradicionales, en cripto también existen. Entonces, si uno quiere entrar y comprar Bitcoin con unos dólares que tiene ahorrados fuera del sistema, que es el caso de muchísima gente, y yo lo hablo abiertamente porque no hay por qué avergonzarse de tener dólares debajo del colchón, fuera del sistema, porque sabemos cómo es Argentina, en ese caso nos invita de alguna forma a ahorrar un poco por afuera del sistema. También uno con esos dólares que no los quiere pasar por el sistema financiero, una básicamente encuentra estos lugares que está dispuesto a tomar esos dólares y darnos Bitcoin a cambio. La misma forma cuando uno quiere salir le va a pagar en dólares, digamos, ¿no? Así que eso está, también es una opción y bueno, como ustedes se imaginarán, hay una cantidad importante de argentinos usando criptocuevas, eso sí, o sea, eso sucede. Así que sí, es totalmente intercambiable por dinero fiat en cualquier instancia, o sea, en la instancia en blanco y en la instancia non sancta, digamos, pero es intercambiable. Así que, por supuesto, que yo les recomiendo siempre ir por los medios habilitados, hacer una transferencia desde su cuenta, porque ahí la transacción queda registrada, y cuando uno tenga que hacer su declaración de impuestos de bienes personales, etcétera, si quiere declarar, tiene comprobantes para poder hacerlo. Entonces yo les recomiendo siempre la vía, digamos, institucional para operar con criptomonedas. Además es mucho más seguro, de la otra forma uno se expone a estafas, lo mismo que cuando va a una cueva de dinero fiat, que le dan dinero falsificado, que le den dinero que vaya a saber de dónde vino, en fin. Realmente uno tiene que tener cuidado. Por eso siempre para mí la opción a considerar es a través de los canales habilitados, ¿sí? Y operar con criptomonedas en Argentina es legal. Así que no hay ningún problema, uno puede cargar su billetera cripto desde su cuenta en el banco o desde su cuenta en su billetera virtual, puede cargar su saldo en sus billeteras cripto. Después les voy a contar en la presentación un par de exchanges de acá de Argentina que operan legalmente para no tener problemas, no exponerse a ningún tipo de inseguridad. Así que vayamos un poquito hacia dónde va la industria. Un poco las características... Perdón, Hanna, antes que pasemos al otro tema, aquí Gabriela Totaro dice, Colchon Bank, les digo a mis clientes, Argentina es el país de Latinoamérica con más dólares parados y eso genera una economía de pobreza. Absolutamente, es absolutamente cierto. Sobre todo porque la presión fiscal recae sobre la economía en blanco, y bueno, y la economía en blanco es cada vez más chica, y bueno, es complicado el tema. Así que sí, Colchon Bank me encantó, Gaby, muy bueno. Se lo digo a mis clientes, sí, sí, es así, tal cual. Es excelente, sí. Pero bueno, no podemos culpar al usuario, ¿no? Porque en definitiva eso solo existe porque hay una inestabilidad tan grande de la moneda que no hay confianza. O sea, básicamente lo que no hay es confianza en el peso, y bueno, ¿qué le podemos pedir a los ahorristas que confíen en algo que sistemáticamente pierde valor? Es complicado, ¿no? Entonces, digamos, ahí yo
no entraría en un juicio de valor. Sobre el colchón bank, me parece que va a tener que seguir siendo así hasta que no haya un poquito más de coherencia en las políticas económicas. Pero bueno, el nuevo paradigma, ¿cuáles son las como principales características de la industria? Bueno, básicamente los desafíos, ¿no? Las características y los desafíos que tenemos en la industria cripto. La descentralización es un desafío porque implica muchísimas cuestiones de seguridad, y la desintermediación también porque implica muchísimas cuestiones de regulación. Entonces ahí me faltó poner regulación, pero básicamente estas dos características, la descentralización y la desintermediación, hacen con que nos planteemos desafíos de todo tipo, ¿no? Que vamos a tener que ir subsanando para construir un ecosistema más fuerte, más sólido y que ingrese más gente. Después, como les comentaba al principio, el desafío de la comunicación, cómo informar de forma sencilla, entendible, para generar mayor acceso, y el esfuerzo que no solo los que comunicamos cripto, sino también de las mismas plataformas, hacer una interfaz, una experiencia de usuario un poco más amable, que no sea tan complejo abrirse una cuenta y empezar a operar. Y en este sentido yo creo que también los bancos y las fintechs grandes están poniendo un ojo muy fuerte en cripto porque saben que ahí hay una oportunidad de dar un acceso más fácil y que no sea exclusivo cripto solo para la gente que entiende de eso, ¿no? Sino que entra dentro de lo que a mí me gusta pensar como cultura del ahorro y la inversión, que es algo que nos falta en Argentina, es desarrollar. ¿Cómo hacemos para desarrollar cultura de ahorro e inversión? Bueno, en un país tan castigado, uno podría decir, ok, estamos un poco justificados porque digamos, no fue muy exitoso el país en cuanto a sus políticas económicas hasta ahora, pero eso no quita que podamos todos educarnos un poco financieramente. Yo creo que al contrario, en un contexto adverso es cuando más tenemos que saber de finanzas para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y proteger nuestros ingresos, que están golpeados, ¿no? Entonces yo creo que más que nunca, construyendo productos cripto, tenemos que aprovechar esa oportunidad de informar y educar financieramente con un poco más de simpleza, si se quiere, ¿no? Y el tema de la comunidad, que también es parte de esta construcción de paradigma nuevo, que en general los proyectos cripto desarrollan fuertes comunidades y se apoyan mucho en el intercambio de información, en este sentimiento de misión compartida, porque los valores de cripto me representan, porque esto de la libertad financiera, de un mayor control sobre mis finanzas, hay una misión y unos valores compartidos, y eso hace con que cuando emergen nuevos proyectos están alineados detrás de unas ciertas banderas. Entonces, lo que vemos fuerte en cripto es el peso de las comunidades a la hora de co-construir los productos, ¿no? Y de las comunidades salen muchos insights para mejorar los productos. Eso es muy interesante. Uno, cuando construye una buena comunidad con que no son necesariamente usuarios, ¿sí? Porque a veces de la comunidad los miembros vienen de distintos lados y no necesariamente van a terminar usando tu producto, pero sí te dan mucho insight para ver cuáles son los problemas reales y cómo se pueden mejorar. Y todo lo que tiene que ver con automatización de las finanzas es algo que en cripto se trabaja mucho, ¿no? Entonces, y eso la comunidad lo ayuda a construir, porque siempre hay desarrolladores, hay gente de distintas partes de la industria de la tecnología que contribuyen a mejorar la experiencia del usuario. Así que esos son como los tres grandes puntos de la construcción de este paradigma nuevo. Voy rapidito por los exchanges más importantes a nivel global. Habrán escuchado hablar de alguno de estos, sobre todo de Binance, acá en Argentina es muy popular. Es una interfaz del usuario pésima, realmente la experiencia es muy complicada para operar. La gente más joven ya se acostumbró con esa interfase, a mí no me gusta mucho. Es un exchange que el origen, su fundador es de origen chino, y es conocido Binance como el casino de las cripto, ¿no? Porque te permite operar apalancado por muchas veces, es un peligro,
con una inversión muy baja, uno se puede apalancar por muchas veces. Apalancar significa operar por un monto muchas veces superior al de la inversión inicial para hacer trading de criptomonedas, para hacer compra-venta de criptomonedas. Y bueno, desde mi punto de vista es un casino, es como la timba, Binance, y hay toda una generación de chicos jóvenes que está muy enganchado con el trading de cripto en la plataforma de Binance. Después hay otros con otros perfiles. Coinbase es un exchange norteamericano que está regulado en Estados Unidos, que es una de las regulaciones cripto más estrictas, y que acá en Latinoamérica ni podemos participar mucho de esa regulación. Y después está Kraken, que es un banco cripto. Pero hay muchísimos más exchanges, yo les menciono solo alguno de pasada, y ahora les voy a mencionar los que están acá en Argentina, para el que le interese empezar a operar. Los que están habilitados, digamos, son Ripio, Buenbit, Bitso y Bitex. Los más conocidos, los más grandes, los que operan mayor volumen. De hecho, Bitso opera un 75% del volumen de las cripto que se hacen a través de transacciones financieras, o sea, bancarias, digamos, ¿no? De transferencias. Un 75% del volumen pasa por Bitso, que es un exchange mexicano que desembarcó acá en Argentina el año pasado. Y todos están en vías de regularse, ¿no? Están cerca del regulador, digamos, están más cerca que lejos del regulador. Como ustedes saben, no hay una regulación específica de cripto en Argentina, sí hay, digamos, se va tratando de, y eso Mary les va a poder contar, pero se va tratando de acotar la operación adentro de marcos muy estrictos de prevención de lavado de activos, de know your customer, etcétera, para que quede todo dentro de una mayor posibilidad de control, ¿no? Por parte de las autoridades. Pero ahí la experta es la señora Shakespeare, yo toco de oído. Después Hanna, discúlpame, yo cuando leí sobre la gran estafa con las criptomonedas de que estaba, Totex, era el de Turquía, el que se fugó a Albania y que había hecho una estafa por $2.000 millones o algo así. ¿Qué pasó en ese caso? ¿No había una regulación? ¿Cómo fue? Es que lo que pasó ahí es lo que pasa en varios exchanges, o sea, digamos, si no hay regulación, uno puede hacer una quiebra fraudulenta, o sea, cerrar el exchange y quedarse con todos los activos y darse a la fuga. No hay mucho más. En Brasil también pasó este año una muy, muy grande, con un exchange muy grande de Brasil, con Atlas, y la verdad es que, o sea, Atlas tenía todas las credenciales, o sea, tenía todo, digamos, estaba muy del lado del regulador, si se quiere, pero por ejemplo era una empresa que hacía préstamos de criptomonedas, ¿no? Hacía lending, entonces te pagaba un interés, o sea, estaba haciendo intermediación financiera y eso no está regulado, de hecho está más bien prohibido. Entonces, cuando uno ve esas cosas, sabe que están pisando en el fleje. Entonces, o sea, cuando hay, por ejemplo, un movimiento muy fuerte del precio de Bitcoin, hay mucha gente, hay un evento masivo y la gente quiere salir y liquidar posiciones, bueno, hay algunos exchanges que son serios y van a liquidar, van a quizás tener algún problema en los plazos de acreditación y demás, pero lo van a hacer, y otros no son tan confiables y pueden incurrir en este tipo de estafas, ¿no? Así que es muy complejo el tema mientras no haya regulación, y de hecho, yo ahí, Mary lo sabe, yo estoy a favor de una regulación, porque sin un marco regulatorio esto va a seguir pasando todo el tiempo y los usuarios quedan súper desprotegidos, porque después anda a llorar a Magoya, porque no hay a dónde ir a reclamar. Entonces, yo estoy a favor, porque todo lo que sea para mejorar la protección del usuario, me parece que ese es el desarrollo que tenemos que buscar y conseguir. Aquí te consultan dice Paula, dice Hanna, ¿qué te parece Satoshi Tango? ¿Cómo son las otras que menciona en relación a las comisiones de compra-venta? Es un exchange ok, como todos. Yo lo que les recomiendo es que miren siempre antes de operar en una página que se llama Coin Monitor, o sea, COIN monitor.info, que ahí es una tabla de todos los exchanges locales, el que tiene mejor precio en ese momento. Entonces, básicamente uno cuando quiere comprar o vender, va ahí y mira, bueno, en Bitso hoy me están pagando, no sé,
tanto y hoy está mejor Buenbit. Entonces uno para orientarse por dónde comprar y vender, esa es la mejor forma, porque no tienen siempre el mismo precio, no dan siempre la misma cotización, depende de cómo hacen el contado con liqui. Les cuento cómo es la operación. Los exchanges locales se tienen que proveer de liquidez afuera, ¿sí? La mayoría de ellos. Entonces, la mayoría de ellos, salvo algún que otro modelo, hace la operación a través de los mercados bursátiles, ¿sí? O sea, toma pesos acá y tiene que poner esos pesos afuera, en dólares, en una cuenta, en un exchange proveedor de liquidez, para comprar las cripto y después transferirla a la billetera cripto del usuario acá. Básicamente es eso. Entonces, lo que hacen es pasarnos un markup por esa operación. Y además se quedan con el spread del contado con liqui, ¿sí? O sea, a través de la casa de bolsa por donde lo hagan, o lo que sea, es indiferente, pero es así como funciona. Entonces, salvo un modelo, o sea, salvo algún que otro modelo que es distinto, que tiene otro operatorio, que tiene liquidez local, la mayoría se tiene que dar vuelta e ir a buscar las cripto afuera. Entonces, eso va a depender. Básicamente es una operación de cambio, al tipo de cambio que estén comprando el contado con liqui acá en Argentina. Es básicamente eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el precio de Bitcoin, para que uno tenga una referencia, la referencia que usa, por ejemplo, CoinMonitor, es el precio de un exchange europeo que se llama Bitstamp, ¿sí? Bitstamp. Entonces, en ese exchange, ustedes van a ver, cuando se meten en CoinMonitor, que van a ver, por ejemplo, Satoshi Tango más 3.5%. Ese más 3.5% es en relación a Bitstamp. Entonces, si Bitstamp ese día está a 30.000, Satoshi, en ese momento que ustedes se meten y ven más 3.5, están más 3.5 arriba de los 30.000 de Bitstamp, ¿sí? Pero por ahí Bitso en ese mismo momento está más 1.75. Bueno, compren en Bitso, no en Satoshi Tango. Es básicamente así como funciona. Entonces, uno tiene que mirar y estar atento para operar en los lugares que más le conviene, porque las diferencias son astronómicas, ¿sí? O sea, hay mucha diferencia entre exchange y exchange, incluso durante el día. Se da vuelta a la tabla, los que estaban abajo pasan arriba, porque bueno, se van modificando el tipo de cambio al que consiguen hacer las operaciones. A grandes rasgos es así, pero para que sepan cómo orientarse, para comprar mejor, tienen que mirar siempre ahí en CoinMonitor. Y me estoy yendo del tema porque quiero repasar así rapidito, porque me voy a quedar sin tiempo, que tengo una reunión ahora, así que nada, los principales medios para informarse, CoinDesk y Cointelegraph son dos portales en inglés que funcionan muy bien. Sobre todo CoinDesk es el de los más interesantes, de los más serios y de los más antiguos. Twitter número 1, hay muchas listas de personas y personajes que hacen cripto, que son fundadores, CEOs, etcétera, que son gente que participa activamente construyendo la industria. Hay influencers de cripto, es gracioso, pero hay mucha gente que tiene muchos seguidores porque habla, como Mary dijo al principio, los hilos de Twitter muy interesantes. Hay bastantes referentes de la industria ahí. Discord es un canal muy particular, porque es un servidor en donde uno tiene una forma de interactuar con los usuarios de comunidades distintas, más intenso. Entonces, en Discord es una red social en donde uno se mete en el servidor de un proyecto, ¿no? De una comunidad. Y ahí interactúa en distintos canales, hay canales de voz, canales de texto, para informarse sobre distintas temáticas que esa comunidad maneje. Y Telegram siendo el canal de chat preferido por la industria cripto, porque bueno, los grupos permiten más gente que en WhatsApp, porque las conversaciones están un poco más seguras, porque se pueden hacer bots con una facilidad más fácil, robotitos para interactuar con los usuarios y demás. Así que un poco... Ana, acá hay una pregunta que dice eso de Javier. ¿Esos grandes cambios tienen que ver con las granjas mineras? Los grandes cambios, ¿a qué nivel? Los grandes cambios... Javier, si querés abrir tu Los micrófono. grandes cambios que se dan... Sí. Ay, no. Hola, ¿cómo les va? Los grandes cambios que se dan en las cotizaciones de las diferentes monedas. A ver, es multicausal, ¿sí? O sea, no tiene una sola razón por la cual hay tanta volatilidad. Por ejemplo, hay movimientos que están causados por si la gente está entrando o saliendo. Se corre un rumor en el mercado
y hay muchas operaciones de compra, muchas operaciones de venta, ¿sí? Los movimientos del retail, digamos, de los inversores más chicos, pero a veces son muy masivos, entonces cuando hay una tendencia, bueno, mueve el precio para un lado y para el otro. Otras veces son lo que llaman las ballenas, que son como órdenes muy grandes que se meten en el mercado, tanto de compra como de venta. Eso también impacta a veces en el precio. Después, las noticias, por supuesto, tienen un impacto, tienen una influencia. Cuando hay alguien que tiene muchas cripto, como es el caso de Elon Musk, no digo que realmente él sea el que domina, el que tiene atado el precio de Bitcoin, pero bueno, las noticias también impactan positivo o negativamente en el mercado, porque generan expectativas, y entonces los usuarios, los participantes de ese mercado también se mueven muchísimo por las expectativas, como en los mercados tradicionales. Y después, lo de los granjeros y las mineras, a ver, el impacto que producen en los mercados. Ellos no son comercializadores en general, ¿no? O sea, no van a mercado directo. Pero, por ejemplo, en el caso particular de Elon Musk, él les compra directo a los granjeros, él no le compra a los exchanges, ¿no? Él no le compra a los mercados, él va directo a la fuente, entonces consigue, digamos, precios, si se quiere, porque compra cantidad y va directo a la fuente. Nosotros como usuarios retail no tenemos ese acceso, no podemos ir a comprar a la fuente porque no podríamos comprar la cantidad que se compran los institucionales, ¿no? Entonces también tiene impacto en el precio, pero bueno, es un conjunto de factores los que mueven tanto al mercado. Pero uno de los más importantes también de los últimos tiempos, que no es para subestimar, es el apalancamiento. Realmente eso es algo importante, porque cuando hay una cantidad muy importante de gente apalancada operando, y hay un movimiento de liquidar posiciones, bueno, los movimientos son muy bruscos, porque están operando por una cantidad mucho mayor de las que tenían en su inversión inicial, ¿no? Entonces el apalancamiento también influye bastante en la volatilidad. Pero Hanna, bueno, acá sí. hay un diálogo muy importante entre Javier y demás, y Federico, y dice, es importante aclarar que uno puede mantener sus monedas por fuera del exchange y de esa manera se evita el riesgo de que el exchange cierre y se lleve tu dinero. Si uno desea evitar estos problemas y mantenerse legal, puede comprar a través del exchange y luego retirar a una billetera propia. En el mundo cripto es recurrente la frase, not your keys, not your coins. Correcto, súper. Eso es lo que tiene que ver con la custodia, Sí. cómo uno prefiere custodiar sus criptomonedas, ¿no? Entonces hay Acordarse de las claves, porque hay varios que se... Bueno, sí, por supuesto, y a dónde uno las va a guardar, digamos, ¿no? Lo interesante es diversificar la custodia, es tener un poco en lo que se llaman las billeteras calientes, en los cold storages, que son, digamos, los pendrive. Les muestro acá, yo tengo uno cerrado, que le tengo que hacer un regalo a alguien, pero bueno, básicamente esto es un Trezor, esto es una especie de pendrive que se usa para guardar criptomonedas, ¿sí? Es un ledger, o sea, es un ledger externo, digamos, es un dispositivo en donde uno guarda sus keys, sus claves, de forma custodial, o sea, digamos, que está bajo la custodia de uno, ¿no? Y hay, por ejemplo, billeteras en Internet que son custodiales y otras no custodiales. El caso de Muun es muy interesante, es una billetera argentina, Muun se escribe M-U-U-N, les estoy haciendo publicidad a los chicos, pero es un proyecto que me gusta mucho. Es una billetera non-custodial, o sea, ellos no se quedan con tus claves, una forma muy segura de almacenar online tus keys, y no en un Trezor, por ejemplo, ¿no? Entonces es una forma muy interesante, que incluso la está promoviendo el propio fundador de Twitter, promueve al proyecto argentino Muun como forma de storage de las criptos, es súper interesante. A mí me parece interesante diversificar, tener un poco en un lado, un poco en el otro, y ver dónde uno se siente cómodo, y también a veces uno puede tener sus cripto invertidas, ¿no? O sea, las puede tener a tasa, que ya hay varios proyectos que por prestar esas cripto están pagando un interés. Es un poco más de riesgo, es un pasito más en la escalada del riesgo, si se quiere, pero bueno, si uno se anima a probar, me parece que son productos interesantes. Después, para ir medio terminando ya,
quiero hacer el repaso de qué son las cripto. Bueno, son un tipo de moneda digital que utilizan la tecnología blockchain, que es la cadena de bloques, para resguardar sus saldos. En la cadena blockchain se genera un registro único e inmutable, como si fuera un libro contable, pero mucho más seguro, porque no se pueden borrar los datos de ninguna manera una vez que se inscriben las transacciones. Las cripto pueden tener funciones similares a las del dinero, aunque su aceptación todavía es limitada. Al no ser globalmente reconocidas como monedas de curso legal, hoy en día se utilizan más como inversión que como medio de pago. Pero el escenario está cambiando, entonces es un poco lo que yo les comentaba, la discusión de si cripto cumple la función de moneda o no, si es reserva de valor, si es unidad de cuenta, si es un medio transaccional. Bueno, todo eso está cambiando. Como reserva de valor, mucha gente está apostando a Bitcoin como reserva de valor a largo plazo, y eso ya es un hecho, no es el futuro, eso ya está sucediendo. Vemos cómo los centennials están apostando a Bitcoin como su jubilación, digamos, por la moneda en la que se van a jubilar, ¿sí? Eso ya está ocurriendo. Como medio transaccional, también se vienen acelerando los cambios. Hay todo un desarrollo que se llama el network o la red de Lightning. Lightning es un desarrollo sobre la blockchain de Bitcoin para acelerar los pagos, hacerlos a la velocidad de la luz, y a un costo muchísimo más bajo de lo que se hacen ahora las transacciones, que son las comisiones que se pagan a los mineros por inscribir las transacciones en la blockchain. Eso es lo que nosotros pagamos de fee, de comisión por usar, digamos, la red. Bueno, Lightning está trabajando en bajar esas comisiones para hacerlo en menos tiempo. Entonces significa que uno va a estar menos expuesto a la volatilidad de Bitcoin y va a poder pagar cosas con más agilidad en Bitcoin, ¿sí? Entonces también se está trabajando en el tema de usar Bitcoin como moneda transaccional, y como unidad de cuenta, algunos lo saben, otros no. El Salvador fue el primer país en aprobar el uso de Bitcoin, darle curso legal en su país a Bitcoin. Entonces vemos cómo quizás se van cumpliendo las tres condiciones para considerar la moneda y no solo un activo financiero, ¿no? Lo cual está haciendo con que el desarrollo sea muy acelerado. Hay un montón de desafíos todavía, como por ejemplo la energía que se consume para la producción de Bitcoin, si es de origen renovable, si es la minería en China utiliza carbón o combustibles fósiles para producir la energía que se necesita para la mineración de Bitcoin. Pero sí sabemos que el escenario está cambiando y muy rápido, entonces ya no hablamos más de futuro, sino de presente, ¿no? Y solo para terminar, mencionarles que hay todo un otro desarrollo en las criptomonedas, que son las llamadas DeFi o finanzas descentralizadas, y esto sí que es ciencia ficción, digamos, lo que están construyendo los chicos y las chicas en la industria DeFi, porque realmente se construyen interacciones, sobre todo en la red de Ethereum, que es la más utilizada para construir las finanzas DeFi, encima de los contratos inteligentes, ¿no? Entonces, se pueden construir todo un set de nuevos productos financieros sin intermediarios, sin árbitros, sin bancos, sin emisor central, sin Estado. Es, digamos, un poco las finanzas del metaverso, ¿sí? De este universo online, que de alguna forma todos estamos como a mitad de camino, pero todos tenemos una vida online. Bueno, las finanzas abiertas o descentralizadas probablemente sean el layer financiero de este metaverso, de estas comunidades del próximo nivel, ¿sí? De las que van a venir. Comunidades de humanos que se relacionan para trabajar, construir proyectos, pero están totalmente descentralizados, cada uno en un país, con necesidades financieras distintas, y se van a poder conectar a través de estos contratos inteligentes, dirimir sus disputas y resolver sus necesidades financieras en forma autónoma y descentralizada. Esto sí que es ciencia ficción. Les dejo como comentario final, además de estos, nosotros les llamamos los legos de las finanzas, estos bloques que uno puede usar para construir productos financieros nuevos, también esta misma idea de la descentralización permeó la construcción, por ejemplo, de las empresas. Hoy se está trabajando en algo
que se llaman las DAO, que son empresas descentralizadas. Son startups o iniciativas o ventures que se organizan, la gobernanza de esas empresas está hecha por los contratos inteligentes, entonces uno no tiene más una gobernanza en donde hay un board, un directorio que tiene que tomar decisiones en un debate. Se presetean toda una casuística de problemas que uno puede llegar a tener en una empresa y se deja preseteado cuáles son las soluciones, y después se vota entre todos los miembros de esa DAO. Es el futuro, eso todavía está en fase muy experimental, pero van a ser los legos de las corporaciones. O sea, muy probablemente en un futuro se construyan corporaciones de esta forma. Y estamos viendo cómo eso ya se empezó a desarrollar ahora. Es muy excitante para mí particularmente, a mí me fascina toda esta nueva construcción de relaciones y de vínculos. Y bueno, vamos a ver cómo las finanzas se tienen que acomodar a estas nuevas formas de relacionarse, de vínculos laborables, de vínculos de todo tipo, ¿no? Así que, nada, viene un mundo ultra conectado, a alta frecuencia, pero descentralizado, y es un desafío también cómo vamos a construir relaciones más meaningful, ¿no? Con más sentido y con más contenido, en una instancia en donde cada vez más la presencia física no es un requerimiento para llevar adelante objetivos, ¿no? Así que bueno, nada, los invito a todos y a todas a investigar más por cuenta propia, a buscar recursos, a animarse, a empezar a experimentar un poco, porque realmente es uno siente que está dando un paso hacia adelante, ¿no? Y construyendo algo y siendo parte de algo que probablemente las generaciones futuras, yo tengo una hija de 7, sé que Mary también tiene hijos chiquitos, y probablemente muchos tengan hijos acá, lo van a tener ya como más naturalizado, ¿no? O incorporado, y van a ver unas finanzas que no eran las que nosotros crecimos y aprendimos a manejar, así que los invito a meterse y a investigar, porque realmente, por lo menos eso les aseguro, se van a divertir estudiando, porque es algo lindo. Y cuando sientan que es un desafío muy grande y que pero yo no quiero ser técnico en cripto, yo solo quiero simplificar mis finanzas, eso también es válido. No estamos, no estamos para ser especialistas en finanzas, pero sí manejamos finanzas todos los días de nuestra vida, ¿no? O sea, digamos, todos los días operamos con dinero, así que el intermedio también está bien, mientras uno sepa cómo manejarse con seguridad, eso también va a estar bien. Y si el que quiera dar un paso más, también está muy divertido. Así que bueno, muchas gracias, fue un placer compartir con ustedes este ratito. Muchas gracias, Hanna. Acá la verdad que te están escribiendo un montón de cosas súper lindas, así que después míratelas. Pero todos agradecidos de tu claridad y de cómo se ve tu formación humanista para explicar cosas que uno, como vos bien arrancaste, siempre tiene las ganas de decir, no entiendo nada, ¿qué dijiste? Y la verdad que vos lo contás como un cuentito, y eso lo hace aún más atractivo. Así que en nombre de FAME, muchísimas gracias, y ya sé que te sacamos un montón de tiempo, así que, bueno, aprovecho para saludarte y despedirte con un fuerte aplauso, que no sé si se escucha, pero se ve en estos casos. Muchas gracias, no, fue un placer, Mary, gracias por la invitación, gracias a todos por escuchar. Nada, como les decía, los canales súper abiertos, me escriben, lo que quieran, me encuentran, soy bastante activa en Twitter, ahora un poco menos, pero siempre estoy, trato de compartir información, no escribo hilos, no tengo tiempo, pero en algún momento podría dedicarme un poco más. Pero bueno, también me pueden escuchar los jueves en FM Millennium, a las 8:30 tengo una columna sobre economía digital, en donde, bueno, trato un poco, no solo cripto, sino todos los temas que hacen parte de la economía del conocimiento y las finanzas abiertas, así que bueno, los invito también a compartir ese espacio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, fue un placer. Gracias, Mary. Gracias, Hanna. Gracias, Hanna. La verdad que como dijimos que empezamos diciendo que vos como historiadora seguramente nos ibas a hacer un cuento sencillo y fácil, y fue todo lo que todo el mundo rescató, así que
muchísimas gracias. Nos vamos, creo que todos con mayor conocimiento y bueno, y con ganas de entrar en este mundo, en el mundo en realidad que vivimos todos, el mundo, como le decías a tu papá, nuestro mundo. Así que gracias y te despedimos. Así ya Gracias a podés ir. ustedes. Gracias por Un todo. abrazo grande. Muchas Chao, gracias. chao. Bueno, a Bueno. todos. Sí. Sí, Ale. Que terminen bien la semana, ¿no? Ahí les dejamos un poco todas las redes que creo que estaban preguntando. Esto está siendo grabada y ahí están todas las redes donde pueden encontrarnos. La verdad que, bueno, siempre decimos, nos encantan estos espacios que lo estamos tratando de seguir manteniendo, aun cuando seguimos extrañando nuestro almuerzo y nuestros encuentros presenciales que en algún momento ya llegarán, pero bueno, mientras tanto tenemos la posibilidad de seguirnos encontrando y seguir conectados a través de todas estas redes que son las redes de FAME, que bueno, como siempre decimos, FAME lo formamos entre todos. También estamos contentos que últimamente tenemos presencias también masculinas, que está buenísimo, que nos suma un montón. Así que bueno, los esperamos en nuestro próximo encuentro, que es siempre los primeros miércoles de cada mes. Siéntanse libres siempre de reenviar las invitaciones y hacer partícipes a todos. Sí, André, ya vamos a tener los almuerzos. Gracias. Creo que todos tenemos ganas de volver y encontrarnos. Así que bueno, gracias Mary, la verdad que buenísimo que hayas traído a Hanna y nos quedamos con un tema interesantísimo. Así que bueno. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y siempre es lindo ver caras que siempre nos encontramos y nos vemos acá. Lisa también, qué lindo. Sí. Bueno, todas. Gracias Mary, gracias Per. Gracias. Chao. Buena semana para todas. Gracias Ale también que pusiste todo en su lugar. Sí, genial. Feliz Día de la Patria, el 9 de julio también. Tenemos todo. Bueno, chao. Chao, André, chao a todas. Chao.